Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de los hijos de Sadoc. Sadoc era un descendiente de Aarón, un sacerdote de la tribu de Leví, tribu consagrada como sacerdotes. Sadoc tuvo una característica en su vida. Fue fiel a Dios y por consecuencia fue fiel al rey David. Es importante recordar, para que tú seas fiel a una autoridad, al prójimo, necesitas ser primero fiel a Dios. Como fruto de tu relación de amor con Jesucristo, serás fiel a Jesús, serás fiel al Padre, entonces serás fiel a toda autoridad. Serás respetuoso de las leyes, serás respetuoso del prójimo. ¿Qué ocurrió con Sadoc? Sadoc acompañó al rey David, llevando el arca del pacto, cuando David huyó de Jerusalén, cuando hubo una rebelión en su momento por parte de Absalón, y estuvo con David hasta que David le ordenó a Sadoc volver a Jerusalén con el arca, y ahí ayudar a David para que David pudiera volver a Jerusalén y volver a reinar, lo cual Dios hizo finalmente. Entonces, Sadoc fue un sacerdote leal a Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, fue leal a un siervo de Dios, como fue el rey David. Vamos a hablar de los hijos de Sadoc, teniendo este antecedente, quién era Sadoc, y recordando que Dios nos ha llamado a ser un reino de sacerdotes. Cuando fueron Moisés con el pueblo de Dios al monte Sinaí, Dios le dijo que serían un reino de sacerdotes y gente santa. Ese fue el llamado de Dios para su pueblo. Esto lo encuentras en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Y esta promesa que Dios declaró de que tendría un reino de sacerdotes y gente santa, fue concretado a través de Jesucristo. Porque el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, nos muestra una escena donde está el trono de Dios, la presencia de Dios. Hay 4 seres vivientes y hay ancianos que están en la presencia de Dios, glorificando a Dios y adorando a Jesucristo como el Cordero de Dios. Esto lo encontrarás en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Y dice, ellos, los seres vivientes y los ancianos, entonaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres, Jesús, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces, cuando Jesús es nuestro Señor y Salvador, en Jesucristo tenemos redención, salvación. Hemos sido rescatados por medio de Jesús de el pecado. Tenemos gracia a través de Jesucristo. Somos constituidos hijos de Dios. Y cada día vamos al Padre, a nuestro Dios, orando, buscando su presencia en el nombre de Jesús. Y somos parte de ese reino de Dios y sacerdotes.
para nuestro Dios, presentando nuestras oraciones, ofrendas, partiendo por tu propia vida, lo que piensas, cómo vives, lo que haces, te consagras a Dios y tienes vida eterna en Jesucristo. Ese es nuestro llamado. Por eso que hemos sido llamados a ser un reino de sacerdotes para Dios, tal como Sadoc, tal como sus hijos. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, si no conoces a Jesucristo, te invito a dar tu vida a Jesús hoy, a ser parte de este reino de sacerdotes para Dios, a través de Jesucristo. Por eso Jesús merece la gloria. Todo es por su gracia, por su sangre. Te invito al final de este podcast a que repitas una oración en voz alta y confieses que Jesucristo es el Señor de tu vida y tu Salvador. Le pidas también a Jesucristo el perdón de tus pecados y hallarás salvación, perdón y vida eterna en Jesucristo por medio de su sangre. Y a partir de ahí debes llevar una vida consagrada a Dios. Seguirás trabajando, cumpliendo tus obligaciones, tus estudios, todo lo que debas hacer. Sin embargo, tu vida será consagrada a Dios a través de Jesucristo. Buscarás a Dios cada día. Orarás al Padre cada día en el nombre de Jesucristo. Leerás su palabra, te consagrarás. Pedirás a Dios que te llene de su Espíritu Santo. El amado Espíritu Santo te llenará de su presencia y te guiará. Te invito a ser parte de este reino de sacerdotes a través de Jesucristo. Él pagó el precio. Él nos ha dado salvación. Esto es para todas las personas. Todo aquel que cree en Él, en Jesús. Creer es obedecer. Le crees y le obedeces. Haces su voluntad. Y por eso le damos gloria al Padre. Le damos gloria a Jesucristo porque la sangre de Jesús nos ha redimido. Entonces, vemos la historia de Sadoc, su fidelidad a Dios. Recordamos que somos llamados a ser sacerdotes a través de Jesucristo, donde Jesús es el sumo sacerdote, sacerdote de sacerdotes. Él es nuestro ejemplo de fidelidad, de amor. Gracias a Jesucristo tenemos salvación. Es importante entender nuestro llamado, el llamado que Dios tiene para su pueblo, un reino de sacerdotes, gente santa, consagrada a Él. Sin embargo, veremos que el comportamiento del pueblo de Dios no es de esa manera. No actúa con lealtad a Jesús. No actúa con lealtad a Dios. No actúan como sacerdotes, como gente consagrada, santa, que se aparta del pecado, se aparta para buscar a Dios. No actúa así el pueblo de Dios, tristemente. Por eso veremos en el libro de Ezequiel, un profeta en el Antiguo Testamento, una visión espiritual del nuevo templo de Dios. Y habla ahí de los sacerdotes, levitas, sacerdotes de dos tipos, los fieles y otros sacerdotes que son infieles, desleales. Esto lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 10 en adelante. Y dice, y los levitas, o sacerdotes, que se apartaron de mí, dice Dios, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos,
Dice, llevarán su iniquidad. Es decir, tendrán que sufrir las consecuencias de su infidelidad. Dios es justo. Hemos tenido un llamado de parte de nuestro Dios a amarle, darle el primer lugar en nuestras vidas, a apartarnos del pecado, apartarnos de los ídolos de este mundo, del amor por las cosas de este mundo. Ídolo es cualquier cosa que robe tu corazón. Dinero, cosas materiales, tus intereses, tu propia vida se puede transformar en un ídolo. Dios quiere ser Él, el dueño de tu corazón, que Jesucristo sea tu vida. Y las demás cosas solo son añadiduras, secundarias. Entonces, aquí Dios habla de que el pueblo se aparta y los sacerdotes también se apartan. Se llenan de afán por las cosas de este mundo y de ídolos. ¿Y qué más dice? Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle, por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos, y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad, sufrirán las consecuencias de su infidelidad. Dice, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré, pues, por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse, es decir, mantenimiento y cosas generales, pero no estarán en la presencia de Dios sirviéndole en sus cosas santas. Debes comprender de que Dios mira nuestro corazón. Tenemos el llamado a la santificación, apartarnos del pecado, de los ídolos, de la vana manera de vivir de este mundo y consagrarnos a Dios, buscándole en oración, leyendo su palabra, teniendo cada día comunión con Él, orando a Dios en el nombre de Jesucristo. Todo es por medio de Jesús. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es el Hijo de Dios. Jesucristo dice, toma tu cruz y sígueme. Esto significa que pierdes tu vida. Ahora Jesucristo es el dueño de tu corazón. A Él vas al Padre a través de Jesús. Y eso implica tener una vida de santificación. Dios ha dicho, sed santos, porque yo soy santo. Por lo tanto, una vida de hipocresía, de apariencia, una vida donde juegues a ser cristiano y a la vez vivir en pecado o con ídolos o amando a este mundo, eso te hace en primer lugar ser un hipócrita ante Jesús y ante el Padre. El amado Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas cuando recibimos a Jesucristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo observa nuestro corazón, sabe si somos humildes. Podemos fallar, por supuesto. Y si pecamos, nos arrepentimos. Vamos a Jesucristo. Pedimos perdón al Padre en el nombre de Jesús y hallamos gracia en Jesucristo. Sin embargo, Dios sabe si nos esforzamos en seguir a Jesucristo, si somos honestos,
O sí, vivimos una vida hipócrita. Y Dios te llama a tener una vida de santificación, un corazón limpio, honesto, que quiera obedecerle. Si fallas, te arrepientes, te apartas del pecado, te consagras a Dios. Debemos ser un pueblo de sacerdotes. A Dios no le agrada un pueblo que viva en engaño, diciendo que ama a Dios, pero no le obedece, diciendo que Jesucristo es su Señor, pero no le da el corazón por completo. Eso no es posible. Nuestro buen Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 20: Os digo, les advierto, a menos que su justicia, es decir, vuestra obediencia, sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, si no eres más obediente, jamás entrarán en el reino de los cielos. Jesucristo no quiere un pueblo hipócrita. Los fariseos representan a aquellos que son religiosos, que dicen que aman a Dios. Quizás van a la iglesia muchas veces a la semana y oran y hasta ayunan, pero no le han dado su corazón a Jesucristo. No lo buscan con todo el deseo, con todo el corazón. No buscan a Dios cada día, no están en su presencia, no le aman, no le obedecen, aparentan amar a Dios. Y esos no entrarán en el reino de Dios. Eso lo ha dicho Jesucristo. Por lo tanto, tu justicia, tu obediencia debe ser mayor, porque un hipócrita no entra en el reino de Dios. Esto no es para desanimarte, tampoco para asustarte. Esto es para que te juzgues a ti mismo. Y si te estás dando cuenta que vives en hipocresía, toma hoy determinaciones. Si tú eres cristiano, si tú vas a una iglesia y te das cuenta que estás en esta condición, donde solo estás en muchas actividades, donde tu oración diaria es fría, donde no hay amor por Jesús, donde no le anhelas, no le amas, no le buscas, donde no estás dándole el primer lugar a Dios de verdad en tu vida. Júzgate a ti mismo. Si estás así, arrepiéntete, humíllate ante Dios, pídele perdón en el nombre de Jesús, ordena tu vida. Si pierdes el amor por Jesucristo, el deseo, ese fervor, la pasión de leer su palabra, de pedir que cada día Dios te hable, de buscar su presencia en oración, si pierdes eso, llegarás a la hipocresía. Y Jesucristo dijo, los hipócritas no entrarán, no serán salvos. Por eso te invito no a asustarte, sino a tomar determinaciones hoy, porque estamos en el tiempo final. No es tiempo de jugar a ser cristianos, es tiempo de serle fieles a Jesús como sacerdotes, como ese ejemplo que tenemos de Sadoc. Porque la palabra de Dios es muy clara. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, en ese tribunal Jesús decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Jesucristo no quiere hipocresía, no quiere cristianos pasivos, tibios. Él dijo que si eres tibio, te vomitaré de mi boca.
Nuestro amado Señor usó esa palabra, esa imagen fuerte. Te vomitaré, no para ofenderte, sino para que despiertes y entiendas que necesitas ser determinado. El reino de los cielos es de los valientes, los violentos espiritualmente, gente que lucha por consagrarse a Jesucristo, por consagrarse a través de Jesús a nuestro Padre, gente que lucha para que el Espíritu Santo lo llene y cada día recibas palabra de Dios, ese maná espiritual, recibas palabra de Dios en tu vida y sientas que Dios te habla y te dirige y el Espíritu Santo te dirija y lo percibas y le obedezcas. Dios usa su palabra, la Biblia. El Espíritu Santo nos habla a nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Por eso te invito a tomar decisiones, porque estamos en el tiempo final. En esta visión de Ezequiel, del capítulo 44, habla de sacerdotes que recibirán castigo. Pero habla también de sacerdotes que fueron fieles. Y dice a continuación, sin embargo, los sacerdotes, levitas, los hijos de Sadoc, que cumplieron con mi ordenanza relativa a mi santuario, cuando los hijos de Israel se olvidaron de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme y estarán de pie delante de mí para ofrecerme el sebo y la sangre, dice el Señor Jehová. Ellos sí entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y cumplirán con mi ordenanza. Ellos enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro. Ellos estarán para juzgar en los pleitos, conforme a mis juicios los juzgarán. Aquí aparecen los hijos de Sadoc. Sadoc, un sacerdote fiel, sirvió a Dios con lealtad. Fruto de eso, sirvió al rey David. Y los hijos de Sadoc fueron sacerdotes que fueron leales a Dios, aunque vivieron en el mismo tiempo en que muchos otros sacerdotes fueron desleales a Dios, y en el mismo tiempo en que los hijos de Israel, el pueblo en general, se desvió de Dios, empezó a amar este mundo, las cosas de este mundo, y se apartaron. Entonces, hay que imitar las cosas buenas. Dios nos ha llamado a ser un reino de sacerdotes, gente santa. A través de Jesucristo somos pertenecientes a este reino de Dios. Y no podemos ser como esos sacerdotes desleales que serán juzgados y recibirán castigo, sino que, imitando a los hijos de Sadoc, debemos ser leales a Dios, porque reinaremos con Jesucristo en su reino milenial. Estamos muy cerca del comienzo al tiempo de tribulación, 7 años, y posteriormente Jesucristo vendrá al término de ese período de gran tribulación de este mundo. Y ahí Jesucristo vuelve en su segunda venida a reinar a este mundo. Y los que son leales a Jesús servirán a Jesucristo en su reino. Un reino de sacerdotes. Estamos en el tiempo final, donde el ser humano no ama a Dios, no le busca, y muchos cristianos se han desviado. No son sacerdotes consagrados a Jesucristo.
Y eso lo declara Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y dice, pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. En este tiempo final habrá apostasía. La palabra lo dice. Se manifestará la apostasía en el pueblo de Dios. Se desvían de la palabra de Dios. Prestan atención a mensajes motivacionales, a mensajes entretenidos que no hace que cambien. Mensajes que no hacen que haya arrepentimiento y cambio en sus vidas. Solo los entretienen. Estamos en el tiempo final. Por eso es necesario que imites a estos hijos de Sadoc, que seas como esa iglesia fiel a Jesucristo, la iglesia de Filadelfia, del capítulo 3 de Apocalipsis, que en medio de una generación que se ha apartado de Dios, tú permanezcas fiel, amando a Jesús, siéndole leal. Te ruego que despiertes, porque estamos en ese tiempo final, donde el hombre en general se ha apartado, ha escogido la violencia. Yo te ruego que mires a tu alrededor, las noticias alrededor del mundo. Cada día la violencia, la rebelión aumenta. La gente en general no busca a Dios. Y los cristianos en general no se consagran a Jesucristo, no se consagran a Dios, no están buscando la presencia de Dios en oración, en su palabra, no alimentan el espíritu, andan en la carne, amando las cosas de este mundo. Entonces Dios juzga, Él es un juez justo, su presencia se aparta en medio del pecado y de la apostasía, y también se aparta su protección. Y por eso que la violencia aumenta la maldad, la guerra, el hambre, la necesidad. Y como estamos en ese tiempo final, los desastres naturales cada vez irán en aumento. Lo llaman cambio climático, pero si tú observas las trompetas del Apocalipsis, te darás cuenta que es parte del tiempo final. Estamos cerca del comienzo de esos 7 años finales de tribulación, donde si hoy sientes que aflige ver la maldad, la guerra, la crisis, las enfermedades, los incendios, los desastres naturales, imagínate lo que va a ser cuando comience la tribulación en poco tiempo más. Si hoy es angustiante, imagínate lo que vendrá. Es porque estamos en el tiempo final. Los espíritus de las tinieblas ya están trabajando, porque los próximos años se va a manifestar el anticristo. Y la situación será aún peor. Con más maldad, con persecución a la iglesia. Pero no temas. Si tú buscas a Jesucristo, si tú te consagras voluntariamente, serás escondido en Jesucristo. Jesucristo prometió a la iglesia fiel, aquella iglesia que le ama, le busca y se consagra, que pierde su vida por causa de Jesucristo. Jesús le prometió que será librada, guardada en el tiempo de la prueba, y en el momento preciso Él los arrebatará hasta que nuestro amado Jesucristo vuelva a la tierra a reinar en lo que hablamos el milenio. Jesús volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay esperanza en medio de las cosas
malas que estamos observando, porque los cristianos experimentarán un avivamiento. Hablo de aquellos cristianos que se deciden por Jesús. Avivamiento significa un despertar, amar a Jesús, amar a Dios Padre, amar al Espíritu Santo, buscar su presencia, santificarte, leer su palabra, vivir en comunión con Dios, vivir en santificación, despertar. Tú eres quien decides qué haces con tu vida. Solo mi deber, mi llamado de parte de Dios es a avisarte de las cosas que vienen, de qué debes hacer para ser guardado y librado, porque vienen tiempos de mucha oscuridad y Dios es bueno, Dios es compasivo, Él no está buscando el sufrimiento de las personas, Él nos ama, dio a Jesucristo. Si le buscas, le hallarás. Por eso te invito a que tomes determinaciones hoy. Porque en medio de la destrucción, de las cosas malas que vendrán en estos próximos años y que se incrementarán cuando comience la tribulación final, si Dios permite todo esto, también es para que haya un arrepentimiento, para que así tengas la oportunidad de enmendar rumbo en tu vida y de no terminar en el infierno, la separación total de Dios, un lugar de sufrimiento, de oscuridad, de maldad eterna. Dios es bueno. Él purifica a su pueblo. Y eso lo declara Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Donde dice, amados hermanos, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que arde entre vosotros para poneros a prueba. No os sorprendáis como si os aconteciere cosa extraña. Todas estas cosas que están sucediendo, fruto de la violencia y la maldad del hombre, fruto de un pueblo cristiano que se ha apartado del amor de Dios. Todas estas cosas que suceden, que son dolorosas, que son de aflicción, son la oportunidad para tomar una decisión en tu vida. Darte cuenta de que este mundo va camino a la destrucción y de esa forma reordenar tu mente y empezar a darle a Jesucristo el primer lugar en tu vida, porque Dios te ama. Si seguimos leyendo, dice en el versículo 17 de Primera de Pedro 4, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Todas estas cosas que están sucediendo deben hacer despertar al pueblo de Dios, en primer lugar, porque estamos en el tiempo final. Te ruego que despiertes, que salves tu vida. Y dice a continuación, y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y pecador? Por eso los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Estamos en un mundo que cada día está en más oscuridad, donde hay dificultades, hay pruebas. En medio de eso, las dificultades, las pruebas, las situaciones dolorosas purifican a los cristianos, hacen que tomen determinaciones de buscar más a Dios, de dejar de amar las cosas de este mundo. Dios quiere que su pueblo despierte antes que sea tarde, antes que muera en estas destrucciones que están sucediendo a través
de terremotos, de incendios, de tornados, tormentas. Dios quiere que su pueblo despierte. Estas cosas que suceden y que son dolorosas deben producir cambio en nuestras vidas, llevarnos a tomar decisiones de buscar a Jesucristo, de entender de que Dios protege a los que están bajo su sombra, es decir, a aquellos que están haciendo su voluntad. Si estamos escondidos en Jesús, tendremos protección. Pero si no estás amando, buscando y obedeciendo a Jesucristo, entonces no tienes protección o tienes una protección parcial. Dijo nuestro amado Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Siempre hay dificultades, siempre habrán problemas. Pero es muy distinto que pases esas dificultades estando en una comunión y bajo la dirección de Dios, a que estés en incredulidad, apartado de Dios, haciendo tu propia voluntad. Jesús comparó esto como estar edificando tu casa, tu vida sobre la roca. Aunque vengan vientos, tormentas, terremotos, esa casa no caerá porque está en Jesús, la roca. Mientras que las personas que construyen su vida, su esperanza en cosas de este mundo, Jesús las comparó a personas que construyen su casa en la arena, en un terreno que frente a un terremoto, vientos, tormentas, caerá fácilmente. Te ruego que despiertes y que te mantengas en Jesucristo. No importa que las personas te menosprecien. No importa que muchos otros se rían porque ahora eres cristiano. No interesa lo que el mundo diga porque ahora sigues a Jesús. Tú solo mantente en Jesucristo. Actúa con justicia, con amor, con rectitud, obedeciendo a Dios, amándole con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, amando y obedeciendo a Jesucristo. Fruto de eso, amas, respetas a tu prójimo, lo tratas con amor, perdonas y tienes misericordia con tu prójimo. Mantente así en este tiempo final para que tengas la gracia de Dios sobre tu vida, porque estamos en un tiempo final, porque Jesucristo vendrá. Si recuerdas el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1 en adelante, Dios dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando de ese Elías que les he mencionado en otros podcasts, o los 144,000, o los 2 testigos, es decir, siervos de Dios que predican esta palabra para preparar tu corazón, para que hoy Jesucristo sea tu Señor, sea tu dueño hoy y estés preparado para la venida de Jesucristo y seas guardado de las cosas que vendrán. Dios envía a sus mensajeros. ¿Por qué? Porque dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuestro Padre Celestial ha declarado que su Hijo Jesucristo vendrá. Su segunda venida está cada día más cercana. Entonces, este mensaje, estos podcasts, estas palabras son para que tú prepares tu corazón para Jesucristo, para que tomes decisiones
determinaciones, te consagres a Jesús, te santifiques buscando a Dios, rindiendo tu vida a Jesucristo, para que cuando Jesucristo venga, estés unido a Jesucristo, seas un cristiano de verdad, seas un sacerdote que cada día presenta tu vida, tus oraciones, todo tu ser consagrado a Dios, imitando a los hijos de Sadoc, siendo leal a Jesucristo, porque si seguimos leyendo, Malaquías dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Este es el tiempo final. Jesucristo vendrá. Y si Dios permite todas estas circunstancias malas que suceden, es porque este tiempo que se acerca, su venida, será un tiempo de purificación. Fuego purificador para muchos. Y dice a continuación Malaquías, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, de la tribu de Leví. Hoy, a través de Jesucristo, todos los hijos de Dios somos sacerdotes. ¿Y qué más dice? Y los afinará, limpiará, como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Su vida, su corazón, rendido a Jesucristo. Este tiempo final, en medio de las dificultades, de los desastres naturales, de la guerra, de la violencia, será un tiempo de purificación. Muchos despertarán, muchos buscarán a Jesucristo. El punto es que Jesús prometió guardar a la iglesia fiel, la que hoy toma determinaciones. Por eso es relevante que ordenes hoy tu vida antes que la destrucción te toque. No busco asustarte, busco que tomes determinaciones y te des cuenta que no es un tiempo para jugar a ser cristiano. Será un tiempo de purificación el que viene. Y si hoy te limpias voluntariamente, y si hoy te consagras a Dios voluntariamente, serás librado de las cosas malas que vendrán. Dios es bueno. Él quiere que su pueblo sea honesto, no hipócrita, sino que le ame de verdad, que se consagre a Jesucristo de verdad. Dios permite que estas circunstancias sucedan, que el destruidor, el afligidor se levante, porque el hombre se ha vuelto violento y rebelde, porque muchos cristianos son hipócritas, no aman ni buscan a Jesucristo. Y lo peor de todo es que muchos cristianos viven engañados, creen que son salvos bajo cualquier circunstancia. Y Jesucristo dijo que esto no es así, que esto es permanecer en Jesucristo, es estar unido a Él, es amarle y buscarle. Dios no quiere que tú pierdas tu salvación. No quiere que seas avergonzado en el tribunal de Cristo. Ya lo leímos. Jesucristo premiará o castigará. Esto no es sencillamente decir, recibo a Jesucristo en mi vida y vivo una vida de hipocresía y sigo pecando y hago lo que quiero. O sigo en pecados recurrentes, repetitivos, y permanezco viviendo así. Esto no es de esa forma. Dios quiere un pueblo limpio. Dios quiere que te arrepientas, te apartes del pecado, te consagres a Él
Consagra tu vida a Jesús. Y en la medida que buscas a Dios, que te santificas, lees su palabra, la Biblia, oras en su presencia, en el nombre de Jesús, te alimentas de su palabra, clamas, ruegas a Dios misericordia, te humillas pidiendo gracia para vencer el pecado, Dios te ayudará. El Espíritu Santo te fortalecerá para que puedas vencer toda debilidad. Y así no serás hipócrita. Lucharás y cada día Dios te irá limpiando más. Y serás un vencedor en Jesucristo. Por eso yo te animo a que seas honesto y rindas de verdad tu vida a Jesús. Por eso lucha por buscarle en medio de un mundo lleno de un vino embriagador, de distracciones, de afanes, de anhelos por cosas materiales. Todas esas cosas son vinos embriagadores que hacen que las personas amen las cosas temporales y luchan por sus cosas materiales y luchan por progreso, luchan por ser exitosos, ser conocidos, luchan por eso en vez de luchar por amar y obedecer a Jesucristo. No te dejes embriagar por ese vino engañoso de este mundo. Por el engaño, dijo Jesucristo, el engaño de las riquezas de este mundo. Dios quiere gente honesta y leal, cristianos humildes y humillados, que toman en serio a Jesucristo, que consideran que Jesús es su tesoro, lo cuidan, lo aman en su vida, que aman a Dios con todo su corazón y que quieren permanecer en Él y que luchan por eso. Quienes están en esa actitud tendrán paz. El Espíritu Santo les dará testimonio que están en el camino correcto y que serán librados de las cosas que vendrán. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, hablando a los cristianos, dice, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Es decir, salvos por fuego, con vergüenza. Aquí habla de cristianos que serán salvos, pero que no obedecieron a Dios como debían, que construyeron sus vidas no como Jesucristo los ordenaba. Algunos serán salvos, pero tendrán vergüenza, tendrán castigo, gran pérdida. Por otro lado, si leemos 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice, hijitos, permaneced en Jesucristo, para que cuando Él se manifieste, cuando Él venga y estemos en el tribunal de Jesús y Él juzgue nuestras vidas, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Otra versión de la palabra dice, castigados. Y por último, si recordamos las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 22, versículo 2 en adelante, cuando habla de la parábola de la fiesta de bodas, Jesucristo dijo que el reino de los cielos es semejante a un rey
que hizo fiesta de bodas a su Hijo. Es nuestro Padre Celestial que le hace una fiesta de bodas a su Hijo Jesucristo, donde la iglesia es esa novia. ¿Y qué ocurre? Muchos invitados a ser esa novia de Jesucristo rehusaron asistir. Pero ocurre algo. Otros que sí van a esa boda, dice que no están vestidos adecuadamente, no se han preparado. ¿Y qué dice? Que cuando entró el rey para ver a los convidados en la boda, vio a un hombre que no estaba vestido de boda, no se había preparado en su vida con santificación, con consagración. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos a este hombre que no estaba vestido apropiadamente y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Todas estas citas bíblicas apuntan a lo mismo. Jesucristo juzgará, pesará su pueblo. Verá a aquellos cristianos que fueron hipócritas, que vivieron una vida en la carne, amando las cosas de este mundo. Jesús dijo: si ustedes no son más justos, no son más obedientes que los fariseos que viven en hipocresía, si ustedes no son más justos, no entrarán. Jesús lo dijo. Habla de otros que serán salvos, pero tendrán castigo, gran pérdida. Habla de otros que se apartarán de Jesús profundamente avergonzados. Habla de otros que serán echados fuera. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que nadie puede engañar a Dios, que no puedes engañar a Jesucristo. Esto no es cosa de hacer una oración de fe y después vivir como se te antoje, viviendo una vida de pecado, de orgullo, de inmoralidad, viviendo a tu manera. Esto no funciona así. Tampoco una vida de hipocresía, yendo a una iglesia y haciendo cosas rutinarias. Dios conoce el corazón de sus hijos. Dios juzgará a cada uno. Jesucristo juzgará a cada uno y Él determinará qué pasará con la vida de cada persona y con aquellos que dicen ser de su pueblo. Por eso te invito a vivir una vida limpia, honesta, dándole el primer lugar a Dios en tu corazón. Que tu vida gire en torno a Jesucristo. Así tus decisiones, tus anhelos, tus sueños serán conforme a la voluntad de Dios. Y le buscarás y le hallarás, porque le vas a buscar con todo tu corazón. Serás librado de las cosas que vendrán y no temerás, por cuanto eres humillado, humilde ante su presencia y con sinceridad rindes tu vida a Jesucristo. Entonces no temerás, confiarás en Jesús y no te llevarás sorpresas, ni en el tiempo final, ni cuando comparezcas ante Dios en el tribunal de Cristo. Viene un tiempo final que será muy difícil, un tiempo de purificación. Muchos cristianos sufrirán grandes dificultades, incluyendo a la persecución. Una persecución
por parte de naciones, países y posteriormente persecución directa del anticristo. No es un tiempo para ser tibio, sino un tiempo para ser determinado. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice: «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que en el tiempo final que nos encontramos y en estos últimos 7 años de tribulación que vendrán, habrá persecución, sobre todo en los últimos 3 años y medio. Habrán decapitados, habrá muerte, habrá aflicción. Las cosas difíciles que vendrán purificarán a muchos. Otros serán guardados. Depende de ti, de tus determinaciones, de tu búsqueda, de tu consagración. Ocurrirá que los que mueren en Jesucristo resucitarán en la venida de Jesucristo. Y eso es lo que denomina la Biblia la primera resurrección. Y esos son bienaventurados. Serán sacerdotes y reinarán con Jesucristo. Otros serán guardados, escondidos en Jesús en este tiempo final. Serán arrebatados y reinarán también con Jesús. Te invito, como dice nuestro amado Jesucristo, a velar, a orar, a consagrarte a Dios, para que seas digno de escapar, rogando ser digno de escapar de todas las cosas que vendrán. Jesús es fiel. Esto es para animarte a que tomes determinaciones, que vayas a Jesucristo hoy, que ordenes tu vida hoy, que imites a Sadoc, que imites a sus hijos, que permanecieron fieles en medio de una generación que se apartó de Dios. Te invito a permanecer fiel a Jesucristo, porque el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 21, dice: ya que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo, sacerdote de sacerdotes, sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Jesucristo, el Cordero inmolado, sacrificio vivo, justo, que pagó muriendo en una cruz y resucitando al tercer día, venció la muerte. Con su sangre nos dio el perdón, redención, salvación y vida. Él es nuestro sumo sacerdote fiel, el ejemplo a seguir. Por sobre cualquier otro sacerdote, Jesucristo es el sumo sacerdote, el autor y consumador de nuestra salvación. Entonces, dado que lo tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, entremos directamente a la presencia de Dios
con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Vamos a Jesucristo con un corazón limpio, rindiendo nuestras vidas a Él, permaneciendo en Jesucristo cada día. Dice, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. La sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Hemos sido limpios por Jesucristo. Recuerda que de su costado, de Jesús en la cruz, brotó sangre y agua. Hemos sido limpios por su sangre, limpios por esa agua pura que es Jesús, que es su palabra. ¿Y qué más dice? Y esta es la advertencia. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Mantente firme en Jesucristo, con un corazón humilde, humillado, orando cada día, leyendo su palabra, buscando su presencia, pidiendo que el Espíritu Santo te guíe, qué hacer, dónde ir, a qué iglesia asistir. Ruega a Dios su presencia, ámale y búscale, yendo a Jesucristo, amando y obedeciendo a Jesucristo. Si tú te mantienes en Jesús, serás un sacerdote fiel. Imitarás a los hijos de Sadoc. Serás guardado en Jesucristo y con Jesucristo estarás guardado y protegido bajo la sombra de Dios Padre. Lejos de asustarte o de desalentarte, esto es para que tomes determinaciones. Esta palabra debe animarte a imitar buenos ejemplos, como los hijos de Sadoc, como la iglesia de Filadelfia. Sé humilde y humíllate ante Jesucristo. Ámalo, búscalo, aliméntate de su palabra, la Biblia. Llénate de la presencia de Dios y permanece en Jesús para que seas guardado en medio de las cosas que vendrán. Halles gracia delante de Dios, porque estamos en el tiempo final. Y lo que decidas y hagas hoy determinará cómo enfrentarás estos próximos años. Si haces lo correcto, serás guardado en Jesucristo. Te invito y te animo a darle tu vida a Jesucristo por completo hoy. Y a través de Él, rendirte, amar y obedecer a Dios con todo tu corazón. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios.
lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.